Hoy buscaremos profundizar en un hecho reciente inédito en la tecnología y en la geopolítica de los microchips. La fenomenal inversión de TSMC, la empresa de vanguardia taiwanesa, en Arizona, en los Estados Unidos. Un gusto saludarlos, Roberto, Rodrigo. Rodrigo, eh, ¿puedes describir en qué consiste, qué ha pasado en relación a esta inversión, los principales hitos, el estado de la cuestión? Por supuesto, la inversión de TSMC en Arizona se remite mucho a la cuestión geopolítica y comercial que ha surgido entre la lucha entre Estados Unidos y China a lo largo de los últimos 6, 7 años. Esto comenzó claramente durante la administración Trump y las preocupaciones que habían surgido por eventuales leaks o filtraciones de propiedad intelectual de empresas estadounidenses a manos de funcionarios vinculados al Partido Comunista y por lo tanto al gobierno chino. Esto llevó, como muchos sabemos, a la imposición de la lista negra en la administración Trump, por lo cual Huawei queda desplazado y bloqueado del acceso a tecnologías estadounidenses que involucraran la parte del software y de las herramientas de diseño y automatización que son utilizadas para el diseño de los circuitos integrados y su fabricación. Por lo cual se buscó que justamente China perdiera, digamos, esta creciente ventaja competitiva que estaba adquiriendo frente a Estados Unidos y el resto de los agentes de la cadena de suministro, mediante medidas consideradas ilícitas. En ese sentido, Estados Unidos hace muchos años que está fuera de la producción de los circuitos integrados en suelo nacional. Esto se ha debido a causa del avance de Asia Oriental y su competitividad en términos laborales y en términos de costos a nivel general. En ese sentido, Estados Unidos ha dependido muchísimo de un agente geopolítico y comercial que ha sido de extremada relevancia a lo largo de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Este agente en concreto es Taiwán, la República de China. Taiwán es conocida, muy conocida por ser una isla con una capacidad técnica, intelectual muy importante, así como ser la sede de TSMC, que TSMC es la empresa llamada Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Esta empresa en concreto, que fue fundada en 1987 por Boris Chang, tiene como particular especialidad la fabricación de circuitos integrados de una manera exclusiva, bajo la cual terceras empresas le ceden sus derechos de propiedad intelectual bajo contratos NDA de confidencialidad, entre otros, su uso para la tercerización del proceso de fabricación de sus propios diseños o blueprints de sus circuitos integrados. De esta manera, permitiéndoles a las empresas tecnológicas y más importantes del mundo concentrarse en sus fortalezas y sus ventajas a la hora de implementar y diseñar sus propias tecnologías, relegándole el proceso de fabricación de sus circuitos integrados a esta tercera empresa. En ese sentido, la iniciativa de TSMC Arizona ha sido aprobada desde el 2020 para una inversión de 42 billones de dólares en la actualidad y subsidiada también por parte de una iniciativa que se llama el Chips and Science Act. Esta Rodri, te iniciativa, interrumpo, perdona un segundo. Son 42 mil millones de dólares, ¿no? Tú dijiste 42 billones para los Estados Unidos. 42 billones son 42 mil millones de dólares para nosotros, ¿no? exactamente, No, no. exactamente. Y se cree aún que esto no va a ser suficiente, ya que originalmente se planeaba la construcción de dos fábricas en Arizona, las cuales iban a estar dedicadas originalmente a la producción de chips en suelo nacional estadounidense de menos de 12 nanómetros. Esto para tener una idea en términos generales
es lo que se considera un proceso de fabricación avanzado al día de hoy. Sin embargo, estos números están en constante decrecimiento, es decir, cada vez mayor miniaturización, por lo que en realidad esa inversión que se planeaba de 42 billones de dólares originalmente y en la actualidad posiblemente termine siendo superior a los 60 o 74 para la fecha prevista de finalización y puesta en funcionamiento. En ese sentido, estas fábricas han planteado una cuestión a solucionar, que es este intento de independencia, no de Taiwán necesariamente, porque el cerebro y la inteligencia está dentro de Taiwán y en gran parte eso se debe a que es un proceso que ha surgido de la cooperación entre empresas estadounidenses y taiwanesas a lo largo de más de 3 décadas, sino lo que se busca es intentar darle un enfoque a la fabricación de circuitos integrados que terminan en aplicaciones que son sensibles al robo de propiedad intelectual. Caso concreto, el caso del F-35 de Lockheed Martin y el uso de circuitos integrados que son fabricados por TSMC. Esto recae en la cuestión de que empresas estadounidenses como Xilinx han sido adquiridas por otras empresas importantes del rubro de los circuitos integrados y los procesadores, como por ejemplo la empresa estadounidense AMD. Debido a que AMD es justamente una empresa que se enfoca en el diseño de sus propios circuitos integrados, ha dependido y depende fuertemente en la actualidad de las plantas de TSMC dentro de Taiwán para fabricar dichos diseños. En ese sentido, esto quiere decir que una industria tan sensible como la industria aeroespacial, bajo los F-35 por dar un ejemplo, terminan relegados a la protección de la seguridad nacional y la subsistencia de Taiwán y TSMC para poder proteger intentos de que estas tecnologías puedan terminar siendo utilizadas por el Ejército de Liberación Nacional chino en sus aviones J-20. Esto es una pequeña muestra de que no solamente, por más que hayan surgido algunos comunicados o algunos tweets por parte de empresas como Apple y su CEO Tim Cook, de querer utilizar Arizona para producir chips de manera local, es también esta cuestión de la propiedad intelectual y de la protección de tecnologías sensibles que pueden tener implicancias extremadamente severas a la hora de involucrarse un conflicto militar de por medio. Muchas gracias, Rodri, muy detallado. Roberto, te paso la palabra. Bueno, sí, yo lo que quisiera puntualizar, más allá de los muy precisos y valiosos datos que nos está aportando Rodrigo, es que evidentemente los microchips hoy día constituyen una especie de nuevo petróleo y son un elemento vital y estratégico en la economía mundial porque con esos componentes son los que permiten todos los desarrollos tecnológicos de alta tecnología en temas que van desde la inteligencia artificial, el 5G, que va a ser un sistema de comunicaciones crucial para el futuro del mundo, y otros. Por un lado, muchas empresas, pero especialmente las asiáticas, y dentro de las asiáticas las de China continental, son las que dominan hoy día muchas patentes, pero en el mundo no comunista, la empresa a la cual hace referencia Rodrigo, que es TRSC, produce una enorme cantidad de los microchips, pero claro, trabaja para otras empresas también. Esto es lo que hay que entender. Por un lado, TRSC y Taiwán son los mayores productores de microchips del mundo, los mayores productores físicos, fabricantes,
Y por otro lado tenemos la, la patente, la patente de las ideas que genera el microchip, que sí está en manos de otro tipo de empresas, y ahí tenemos desde las conocidas eh, eh, empresas de comunicaciones de 5G o empresas de tecnología como Qualcomm o Nvidia en Estados Unidos. Entonces, evidentemente en este contexto geopolítico y de Guerra Fría, la ley CHIPS, a la cual hizo referencia Rodrigo, por la cual se le van a dar facilidades y subvenciones a fabricantes de microchips para producir esos chips en territorio norteamericano, evidentemente tiene que leerse como un intento de favorecer que la empresa TRSC de Taiwán pueda desarrollar operaciones en Estados Unidos, y esto lo que está implicando también es que en el contexto actual de Guerra Fría entre Estados Unidos y China, se puede temer por algún bloqueo físico o incluso hasta una invasión de China a Taiwán, y en ese caso esto implicaría que el 70 o el 80% de los microchips del mundo no podrían ser fabricados. Entonces tenemos que ver esta, este desarrollo de Estados Unidos con la ley CHIPS para apoyar la fabricación en su propio territorio de microchips y de favorecer a TRSC y algunas otras empresas internas. Todavía Intel hace una pequeña parte también fabrica una pequeña parte de microchips como un intento de asegurar la cadena de producción en caso de que hubiera algún problema con Taiwán. Esto realmente es impactante porque está poniendo sobre el tapete la posibilidad de que, y ya ha habido muchos incidentes en los últimos años, de que China continental pudiera o bien invadir Taiwán o bien desarrollar algún bloqueo físico que pondría en peligro la producción, ¿no es cierto? Después, en todo caso, me gustaría puntualizar o analizar un poco por qué Estados Unidos aparentemente ha quedado atrás en cuestiones de microchips, aunque no en todos los casos. Estamos hablando más que nada del 5G, que es un tema que tiene mucha prensa, pero si ahora vemos la inteligencia artificial, las principales patentes son desarrolladas por una empresa americana que se llama NVIDIA, ¿no es cierto? NVIDIA. Eh, y que creo que ha tenido un espectacular avance en la bolsa en los últimos días, precisamente ante nuevas aplicaciones que han lanzado al mercado. Pero esto sería importante, ver por qué Estados Unidos se retrasó en algunos aspectos, aunque no en todos, del tema tecnológico. Y bueno, cómo es la situación del mercado hoy día. Pero eso en todo caso lo podemos hablar después. Perfecto, Rodri, muchas gracias, Roberto. Rodrigo, en definitiva, cuando uno habla de semejante inversión en Arizona y toda la dimensión monetaria, tecnológica y geopolítica, efectivamente la cuestión de la propiedad intelectual allí, uno puede pensar que la inversión en Arizona tiene que ver como es un mecanismo para reaccionar ante una eventual invasión. Es efectivamente cierto que si Taiwán fuera invadido, habría un cuello de botella para la salida. Por cierto, física de los microchips tiene sentido, pero ¿en qué medida no sería algo, entre comillas, relativamente sencillo trasladar la propiedad intelectual en forma casi inmediata a otro lugar para evitar la captura física y, en definitiva, intelectual de esa empresa por parte de un potencial invasor? ¿Qué puedes desarrollar al respecto?
Bueno, primero que nada, decir que este ha sido un tema de discusión extensísima, ya que actualmente no existe un consenso sobre cuál será la efectividad de estas medidas. Por una parte, hay quienes argumentan, y ha sido un motivo de mucha preocupación, el diferencial de condiciones laborales y técnicas que existen actualmente en Estados Unidos y en relación a Taiwán. Esto preocupa mucho y ha sido un punto justamente de discusión dentro de los partidos de oposición en el yuan legislativo, lo que vendría a ser el Parlamento taiwanés, ¿verdad? Respecto a justamente al hecho de que Taiwán tiene, digamos, una cadena interna, digamos, de producción que ha estado muy afinada y muy integrada a lo largo de las décadas. Esto también, esto se debe a la facilidad que existe para la cooperación dentro de las diferentes firmas taiwanesas que se dedican a diferentes etapas de la producción de los circuitos integrados. Bueno, esto quiere decir que, bueno, si bien tenemos una etapa que es la etapa inicial de lo que se define como el grabado de los patrones del circuito integrado por medio de la utilización de las fuentes de energía, de las fuentes de luz ultravioleta, las máquinas tan caras que TSMC tiene acceso y que son fabricadas por la empresa SAML de Países Bajos. También está la cuestión de qué es lo que pasa con el resto, digamos, del circuito integrado. El circuito integrado también necesita pasar por procesos de encapsulado, digamos, en lo que es un circuito impreso y un paquete de plástico, un empaquetado de plástico, así como también el testeo de su correcto funcionamiento, porque sería catastrófico tener 50.000, 500.000, 5 millones de unidades que tuviesen un defecto de fabricación y fuesen a parar a un producto final. Entonces, existe una gran cooperación entre TSMC y todas estas empresas de menor tamaño dentro de Taiwán, lo cual permite afinar los procesos productivos. Por otra parte, hay una cuestión y es la cuestión laboral, la diferencia en salario y en la cantidad de mano de obra capacitada entre Estados Unidos y Taiwán, esta es la diferencia. Taiwán, concretamente, tiene, digamos, costos, digamos, laborales que son relativamente, sustancialmente más bajos a los que se manejan normalmente en Estados Unidos, por lo cual este ha sido un objeto de discusión y de preocupación por los sindicatos estadounidenses respecto a la construcción de las plantas en Arizona. Esto justamente remite a la efectividad y a la efectividad a la hora de tener gente dispuesta a estar trabajando 24/7 para el mantenimiento de las instalaciones. Esto justamente se debe a que es necesario tener constantemente funcionarios, ingenieros operando y estando dispuestos a ser llamados en cualquier momento del día, tal y como un médico ginecólogo, ya que cuando una máquina, esto es muy similar a lo que pasa con el nacimiento. Una madre no decide cuándo su hijo nacerá, por lo tanto, y de manera similar, los ingenieros tienen que estar dispuestos, sí o sí, a responder hasta estas eventualidades porque una catástrofe puede ocurrir en cualquier momento. Y las pérdidas en términos de un día se traducen a millones y millones de dólares con 24 horas de inactividad de estas máquinas fotolitográficas. En ese sentido, también dentro del Parlamento taiwanés, dentro del yuan legislativo, esto no se sabe qué es lo que puede pasar. Y debido a los grandes costos que involucra esta inversión, repitiendo de nuevo, 42 billones de dólares, más 5 billones del CHIPS Act hasta el momento, realmente no se sabe si esto podrá ser viable a largo plazo o si en realidad se seguirá terminando remitiendo más de lo que ya se hace,
a la producción en suelo taiwanés de los circuitos integrados que Taiwán es capaz de proveerle a Estados Unidos. También una cuestión final es qué es lo que pasará con digamos, la inteligencia, el know-how sobre la cadena productiva y sobre los ingenieros de TSMC que serán necesarios para poder poner en funcionamiento y para monitorear los procesos productivos y operativos de las plantas en Arizona. Existe mucha preocupación también respecto a este aspecto, ya que no se sabe si de aquí a 5, 10, 15 años esto ocasionará, digamos, una fuga de cerebros taiwaneses hacia Estados Unidos debido a cuestiones como los incentivos salariales. Por lo que esto también se presume que para el sistema, parte del sistema político taiwanés pueda, digamos, actuar como un arma en contra a la seguridad nacional de Taiwán a largo plazo. Muy interesante, muy claro, Rodrigo, tu explicación al respecto. Bueno, ya hemos llevado 20 minutos de diálogo y discusión. Roberto, entonces, por último, para terminar este capítulo y seguir dialogando en futuros episodios, que queda pendiente la pregunta y escuchamos tu reflexión o respuesta sobre, bueno, en definitiva, por qué no hay tantas empresas de vanguardia en la producción de chips en los Estados Unidos y en la producción de la tecnología de 5G. Y al final del día, bueno, también es cierto que en una economía de mercado un país puede estar a la cabeza y puede ser el país más desarrollado del mundo y por cierto no tiene ni puede estar a la vanguardia de de todas las tecnologías y de todos los mercados. En relación a los Estados Unidos, ¿cuál es tu reflexión al respecto? No, está muy bien el juicio que acabas de eh, precisar en la última parte de tu pregunta, porque es exactamente así. Hasta ahora lo que hemos estado hablando es de un tema industrial. Si estamos hablando de un tema de manufactura, ¿quién manufactura los chips? No estamos hablando propiamente del tema de quién los diseña y los idea, donde también Estados Unidos ha quedado atrás por distintas otras razones, aunque no en todos los rubros. Ya te digo, a inteligencia artificial la situación es muy distinta. Pero bueno, entonces la primera división que tenemos que hacer es la cuestión industrial de la cuestión de ideas tecnológicas. Y en la cuestión industrial tenemos que recordar, por ejemplo, que la última vez que se fabricaron televisores y radios en suelo americano fue en el año 72. Mirá de lo que estamos hablando. O sea, el último televisor y el último receptor de radio se fabricó en Estados Unidos, que llevaba la marca RCA, fue en el año 72. O sea, hace 60 años, más de medio siglo, que en territorio norteamericano no se fabrican, por ejemplo, radios y televisores. Y así como muchísimas otras cosas de la tecnología actual, como por ejemplo las propias computadoras o los receptores telefónicos. Es cierto, hay empresas americanas que fabrican algunas de esas cosas, o en la zona norte de México, el famoso tema de la maquila que se dio a partir del TLC en los años 90, pero también hay muchas empresas que se han sumado de otras partes del mundo que se fueron incorporando al mercado mundial. Estamos hablando de los 70. Bueno, era la época que Japón estaba ingresando en los Estados Unidos con sus productos industriales, favorecido por lo que se suponía que eran menores costos de mano de obra, pero no eran solamente menores costos de mano de obra. El famoso Ministerio de Industria y Tecnología japonesa, el MITI, así eran sus siglas en inglés, apoyó notoriamente a empresas japonesas a ganar mercados en el exterior,
Pero bueno, Japón en algún momento se estancó, los costos laborales subieron y después lo que Japón le hizo a Estados Unidos, después Singapur, Taiwán, Corea del Sur se lo hicieron a Japón. Y entonces así se forma una cadena, y es lo que vos decís, Pedro. Ningún país, más en los países que se avanzan en economía de servicios, tiene por qué liderar los procesos industriales, todo lo contrario. Se saca de encima las cuestiones industriales a medida que los países van desarrollándose como economías de servicio. O sea, Estados Unidos sigue siendo el líder de las comunicaciones en muchísimos aspectos, ya sea en lo que es comunicación masiva o contenidos, como hoy es Netflix o este tipo de plataformas. Algunos contenidos, bueno, Estados Unidos también ha resignado. Hay mercados como el mercado audiovisual turco, o el nórdico, o el mexicano, o de algunos países de Asia que le han restado mucho. Hace 50 años, para volver a hacer un ejemplo histórico, tú prendías la televisión y lo único que veías de programación internacional eran series norteamericanas. Hoy puedes ver desde telenovelas turcas hasta series policiales noruegas. Entonces, ha habido una mayor diversificación, pero evidentemente en el tema comunicaciones Estados Unidos sigue siendo un importante líder mundial, porque estamos hablando aquí de los servicios. Lo que hablamos con Rodrigo hasta ahora, estamos hablando de procesos industriales, y es lógico, vuelvo a repetir, que en una economía que va a la globalización, al libre mercado, el capital invertido en cuestiones de manufactura vaya cambiando permanentemente su asentamiento. De hecho, fue el momento del tercer mundo, ¿no es cierto? La conversión de las economías desarrolladas en economías de servicios y el aumento de salarios en esos países también hizo que la industria se asentara en países que hasta el momento habían sido considerados periféricos. Y que después, bueno, esos procesos se fueron repitiendo. Ya habíamos hablado, ¿no? Cómo lo que Japón le hizo a Estados Unidos, después se lo terminaron haciendo los tigres asiáticos a Japón. Esto en cuanto al tema de proceso de manufactura industrial, que no deja de ser tremendamente importante dada la concentración de la manufactura de microchips en esta empresa taiwanesa, fundamentalmente. En la parte de desarrollo y tecnología de I+D, podríamos decir, Estados Unidos sí ha perdido muchas posiciones en lo que se refiere a fabricar componentes para el 5G, dado que las radiobases y los sistemas completos, que son los únicos modelos que funcionan, básicamente son fabricados por Huawei, Ericsson y Nokia, con una gran incidencia de Huawei en función de sus costos bajos. Pero en otros aspectos, como en inteligencia artificial o para algunos tipos de modulación en transmisiones de comunicaciones o elementos para satélites, Estados Unidos y los chips siguen estando en una posición de vanguardia. Entonces me parece que la situación es dispar con respecto a los Estados Unidos, y si bien en algunos aspectos está atrás en cuanto a I+D y en producción, tenemos que ver temas como inteligencia artificial o métodos de modulación de transmisiones o satélites, donde la tecnología americana e incluso patentes de microchips para estas aplicaciones no están tan mal las empresas norteamericanas. Excelente, Roberto, ha sido un gran gusto escucharte. Roberto Iglesias, Rodrigo Turren, proseguiremos esta discusión en próximos episodios. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.